Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Incasafi TV, mi nombre es Carlos Sainz. Me da mucho gusto saludarles una vez más por este medio. Para el Instituto de la Capacitación y Saber Fiscal y Memoria en Carlos Sainz Figueroa, pues es un gusto poder llegar a todos ustedes, poder compartir una educación sin gravámenes, atendiendo los propósitos y los grandes objetivos de este proyecto. Y bueno, como habíamos comentado ya en algún momento, la idea es seguir generando estos materiales que sean no otra cosa más que una tertulia entre los amigos y que puedan también generarte a ti una información o un material importante para tu desarrollo tanto profesional, incluso podría llegar a ser hasta personal. Y hoy me da mucho gusto presentarles a un amigo mío de muchos años, más de 20 años yo creo, muy querido además, y que hoy me hizo el favor de aceptar esta invitación para platicar un tema que hoy se ha puesto en boga de todos. Y me refiero ni más ni menos que a mi amigo Víctor Cámara. Hola, Víctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Te agradezco mucho tus palabras, tu invitación, formar parte de este proyecto que lo haces con tanto empeño y con tanto corazón, que finalmente eso es lo importante en la vida. Muchas gracias. Y bueno, como queremos hacer la tradición en este programa, Víctor, en lugar de que yo los presente, me gustaría que tú te presentes con la gente, que tú digas lo que tú quieras de ti. ¿Quién es Víctor Cámara, ya sea a nivel personal o a nivel profesional? Bueno, pues rompiendo paradigmas, como siempre, mi estimado abogado, es difícil presentarse a veces uno mismo, pero bueno, intentando completar tu idea, pues simplemente decirle, yo diría de manera muy breve a las personas que estamos en este ámbito legal fiscal desde hace más de 25 años que empezamos justamente terminando la escuela en el ITESO. Yo me gradué de ahí e inmediatamente empecé a trabajar en iniciativa privada. Luego, después de 4 o 5 años, me incorporé a un despacho, a KPMG Cárdenas Dosal, también en el área de impuestos corporativos, estando tanto en Guadalajara y después me transferí a la Ciudad de México y a partir del 2012 nos independizamos y formamos como socio fundador y hoy socio director de Especialistas Tributarios Cámara y Asociados. Tenemos ya, pues, del 2012 a la fecha, con oficinas sobre todo centrales en la Ciudad de México, pero también con oficinas alternas en Mérida y en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues, esa sería mi presentación, alguien que soy un apasionado en el tema del estudio de la parte tributaria y pues encantado de estar aquí el día de hoy contigo para hablar de este importante tema y un tema que quizás por lo mismo de su complejidad y de lo nuevo que es para nuestra legislación, pues se ha quedado un poquito rezagado en cuanto a su divulgación, entendimiento y conciencia de parte de los contribuyentes, puesto que está enfocado aparentemente a los asesores fiscales y no es así. Si bien es cierto, ya los asesores fiscales son sujetos directos de la obligación, también es cierto que lo acompaña en todo momento el contribuyente que cae en el supuesto del esquema reportable. Muy bien, Víctor. Bueno, aquí dos cosas importantes antes de comenzar con el tema. Una, y bueno, como finalmente es una tertulia y uno de los elementos y los ingredientes principales de estas, pues es también un poco el mitote, que los que me conocen ya saben que me encanta, ¿no? Hay, dentro de los datos que nos presentaba Víctor, creo que faltó una parte importante. Cuando fuiste gerente de impuestos en lo que en aquellos tiempos era la Compañía Siderúrgica de Guadalajara. De hecho, ahí nos conocimos tú y yo hace más de 20 años. Yo trabajaba para un despacho y tú trabajabas ahí en esta compañía y ahí fue donde nos conocimos. Entonces, a mí me da mucho gusto, sobre todo cuando van pasando los años y te das cuenta de las grandes amistades, ¿no?, que vas generando en el transcurso del tiempo. Pero bueno, igual a lo mejor no lo querías decir, Víctor, pero yo ya te balconeé. No, yo comenté que estuve ahí 4 o 5 años en la iniciativa privada, justamente no mencioné en dónde, pero sí estuvimos en grupos Idexi-Tour y después de un año de estar en el corporativo me fui de gerente de impuestos en la parte industrial, donde te conocí y que por cierto, pues muy buenos
muy buenos frutos y muy buenas discusiones técnicas que tuvimos en aquel entonces, con otras condiciones, en otra edad y con otro país, porque ya estamos inmersos en una globalización que pues prácticamente vivimos ya circunstancias muy diferentes. ¿Cuándo hubiéramos imaginado tener esta reunión a distancia y estar grabando para tu programa? Me da mucho gusto, Carlos, te felicito además. Muchas gracias, Vic. Y fíjate que invocando esos tiempos, en aquel momento estaba vigente un título sexto de Código Fiscal de la Federación. ¿Te acuerdas que en aquellos años hablaba del procedimiento contencioso administrativo? Después, por ahí ya del 2005, si mal no recuerdo, se derogó ese título para que su contenido pasó a lo que hoy es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, toda la regulación del juicio de nulidad. Y así duró Código muchos años prescindiendo de un título sexto. Pero ahora, en una publicación que se da en diciembre de 2019 para entrar en vigor el 1 de enero de 2020, se vuelve a adicionar un título sexto al Código Fiscal de la Federación, Víctor, pero ahora con otro contenido, que ahora se llama de la revelación de los esquemas reportables, y que hemos tenido en ese sentido, a partir de la inclusión de este título, una serie de publicaciones, pero más allá de las publicaciones, una serie de dudas, de temores, de inquietudes, sobre todo, como ya lo decías al principio, por parte de los asesores fiscales en relación a si deben o no deben reportar los esquemas o las planeaciones, o todo esto que puede repercutir en un beneficio o en un ahorro fiscal. Para abrir el tema, Víctor, me gustaría preguntarte, en general, para irnos contextualizando un poco, ¿qué diablos son los esquemas reportables? Gracias. Sí, pues mira, voy a tratar de ser muy, muy preciso, pero al mismo tiempo con una charla en un lenguaje menos complicado, tratar de explicar de una manera sucinta, pero específica, y sobre todo que pueda ser más claro. Hemos estado trabajando con este tema, pues yo podría decir a partir de diciembre del año pasado. No tenemos mucho tiempo, porque el mismo desconocimiento de una regulación que nace a raíz de un proyecto como ustedes me imagino conocen, de la OCDE para evitar todo lo que es la planeación fiscal internacional. Entonces, en este proyecto llamado BEPS hay una acción, la acción 12, establece pues todas las normas que están dirigidas a poder revelar los esquemas agresivos de elusión fiscal que se han ido detectando a lo largo del tiempo. Esta acción 12 de BEPS es publicada por ahí del 2011 en conjunto con 15 acciones más, de las cuales México hemos sido pues cabeza o hemos liderado el adoptarlas para aplicarlas ya dentro de nuestra legislación fiscal. Y los esquemas reportables, este título de los esquemas que comentabas en el Código Fiscal de la Federación, es justamente uno de los más importantes. ¿Y por qué digo de los más importantes? Porque prácticamente se obliga al asesor fiscal y al contribuyente a revelar aquellas prácticas que el fisco, a través del tiempo, pues las ha considerado como prácticas indebidas. Entonces, hoy le ponen el mote de esquema reportable, pero no es otra cosa más que revelar como tal todas aquellas operaciones englobadas en 14 fracciones en el artículo 199, que en conjunto con las demás disposiciones del título respectivo nos llevan a entender que la revelación de un esquema que cae en esas 14 fracciones, el fisco tiene principal interés para revisar si es o no es una práctica abusiva. Y esto es muy importante porque hablamos que la planeación fiscal existe. Una planeación fiscal bien enfocada me ayuda a optimizar recursos financieros en una compañía, pero en estricto cumplimiento dentro del marco legal fiscal aplicable. El problema es que en este caso, hablar de prácticas fiscales indebidas de manera generalizada, pues muchas veces cae en el orden de lo subjetivo. Y
de antemano, pues, las autoridades fiscales han dicho que, si bien es cierto, el revelar un esquema no implica la aceptación o rechazo de parte de las mismas, de dichas operaciones, sí se reconoce que el haber realizado una operación que cae dentro de estas 14 fracciones podría detonar el ejercicio de facultades de comprobación, o sea, una revisión por parte de las autoridades fiscales, y dentro de estas revisiones pudieran determinar si la práctica fue indebida, se debe de recaracterizar o no, o si debe de existir de alguna manera una nueva determinación en el cálculo de los impuestos, determinando Víctor, las omisiones respectivas. ¿Sí? pero, perdóname que te interrumpa, pero a ver, aquí me entra una inquietud. Cuando nosotros, bueno, desde todos los años que tenemos, tú y yo, que somos contemporáneos, tenemos casi los mismos años ejerciendo y dedicándonos a la misma materia. Todo el tiempo, desde que yo me acuerdo, hemos escuchado hablar de planeación fiscal. Y que después por ahí la autoridad ha satanizado el concepto y hemos tenido, mucha gente hasta le ha cambiado. Ya no se refiere a planeación, habla de optimización, de recursos financieros, qué sé yo, pero finalmente pues es el mismo tema, ¿no? Mi pregunta es, con esta reforma de los esquemas reportables, que se va a ligar con otras, como la cláusula antiabuso, que ahorita platicaremos, y otras reformas que se dan en código, que tienen el mismo fin, ¿tú consideras que se está entonces prohibiendo la planeación fiscal o simplemente se está regulando, y al estarse regulando entonces se está reconociendo la licitud de esta práctica? Yo creo que es muy bueno tu cuestionamiento, porque la planeación fiscal está reconocida inclusive a nivel internacional, o sea, no podemos decir que no existe. Está reconocida, y también está reconocido que la planeación fiscal no necesariamente es dañina para un fisco o para un gobierno. Es decir, solamente aquella que es agresiva, y cuando digo agresiva podría decir también abusiva, es cuando estamos ante la figura de una práctica fiscal que puede llegar a ser legal, pero es abusiva. Y al ser abusiva, entonces el fisco la puede recaracterizar o te puede determinar que no interpretaste correctamente una disposición fiscal y, como consecuencia de ello, determinarte omisiones. Entonces, yo sí creo que hoy por hoy esto deja en evidencia que la planeación fiscal existe, pero hay planeación fiscal que no daña las finanzas de una nación, y hay otra planeación fiscal que es abusiva, y esa es la que se está reprimiendo o se está castigando a través de sanciones punitivas y de efectos de recaracterización que finalmente van a conllevar a tener un gasto mayor por concepto de impuestos, es decir, que pagues lo que dejaste de pagar. Ok, y una cosa creo que también es muy interesante es que esta reforma o estos esquemas reportables que ahora tenemos en contexto, como decíamos, con otras reformas como la cláusula antiabuso, en realidad no obedecen a la autoría del legislador mexicano ni son el resultado del talento de la autoridad fiscal mexicana, sino ya lo decías tú, ¿no? Veníamos bien el tema de Estados Unidos, viene el tema del BEPS, vienen otros acuerdos internacionales y en los que también México se somete, es decir, que en realidad estos esquemas no son nuevos en el mundo, ya se han venido adoptando en otros países y México termina sumándose a este esquema, ¿no? Adoptando estas medidas y estos lineamientos que mencionabas tú también de la OCDE, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque también habría que voltear a ver, Víctor, no sé tú qué opinas, cuál es la experiencia de estos países que años antes han implementado estos esquemas y que tanto han funcionado, y si la autoridad mexicana solamente está estableciendo el modelo a rajatabla o ya lo está haciendo considerando esas experiencias de lo, como todos los modelos, de lo que funcionó y de lo que no funcionó, ¿no? Pues fíjate que por eso decía que nosotros somos punta de lanza, porque en muy pocas jurisdicciones las han adoptado, y en las que las han adoptado no las han adoptado tanto como México. Para nosotros el papel protagónico que tenemos ahí a través de Gurría, como sabes, funge él como cabeza de ese grupo, pues sí nos ha llevado a también retomar ese papel protagónico en materia fiscal, pero desde mi punto de vista sin estar completamente preparados. Tan es así que hoy tenemos una acción adoptada, acción 12 de BEPS adoptada a nuestro Código Fiscal de la Federación, en este título sexto que tú comentabas,
en el cual pues podemos ver que en los últimos, pues ya no diría meses, estamos hablando de en las últimas 4 semanas, se han publicado una serie de reglas y declaraciones y acuerdos que tratan de especificar todo lo que no se especificó en la ley y por lo cual un contribuyente que además de tener que ocuparse en su operación, pues ahora a escasa una semana de estar en el cumplimiento de la primera declaración que se tiene que presentar, que además no está nada sencillo presentarlo por el cúmulo de información que hay que adicionar, pues resulta que en 3, 4 días se tiene que aprender pues cómo declararlo cuando tienes tú una implicación o puede tener una implicación muy significativa para su negocio. O sea, desde mi punto de vista, no estamos preparados y se está de alguna u otra manera abriendo brecha, con lo cual pues hay muchísima terminología, muchos casos que no están previstos y un detalle que hoy lleva a que la autoridad pues se va a ir por la tangente en el sentido de que si lo presentas mal o no lo presentas, es decir, si tiene errores o no lo presentas, las sanciones verdaderamente son significativas. Una sanción para el asesor fiscal puede llegar a ser hasta de 20 millones de pesos. Digo, ya nada más que sea de 500,000 a cualquiera, de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, pues ya los asesores fiscales no estamos para nada acostumbrados a enfrentar este tipo de temas. Cuando menos una multa del orden de los 20 millones de pesos, pero por el lado del contribuyente está peor. La sanción para el contribuyente es, además de una multa que va en función o un porcentaje del 50 al 75% del beneficio fiscal, entendiéndose por beneficio fiscal el beneficio de no pagar, o sea, en términos de contribución, cuánto no pagaste, cuánto se redujo tu impuesto sobre la renta, pero además de es no aplicación del beneficio. Entonces, te quitan el beneficio y te multan. Entonces, si pensamos que un beneficio fiscal se puede considerar dependiendo de la compañía o de la persona física, porque le aplica a cualquier contribuyente, pues del tamaño de la reducción que tiene en renta, estamos hablando de que pues para todos, absolutamente para todos contribuyentes, económicamente hablando, las sanciones son muy relevantes. Oye, Víctor, y bueno, hay mucho que hablar de este tema, pero y encargándonos un poquito la parte legal, se han dado algunas publicaciones, ¿no?, en relación a este tema. O sea, a partir de que entre en vigor título sexto, ha habido algunas publicaciones, unas hace unos pocos días. Cuéntanos un poquito, ¿qué hay con esas publicaciones? ¿De qué tratan? ¿A qué se refieren? ¿A dónde nos llevan? Muy bien, yo creo que eso es lo interesante, mi estimado Carlos. Mira, yo diría, hay algunas fechas que valdría la pena que tomen nota, que son las más importantes. Voy a decir las más antiguas de manera más rápida. No son todas, pero son las más importantes. Obviamente, pues que ya está a partir de la ley del 2020, ya el Código Fiscal de la Federación tiene en sus letras, como parte de una disposición nueva y vigente a partir del 1 de enero del 2020, pues lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2019, que básicamente es este nuevo título sexto denominado de la revelación de esquemas reportables. Es muy importante considerar para tales fines el transitorio de ese mismo ordenamiento y posteriormente el 18 de noviembre del 2020, o sea, estamos hablando prácticamente un año después, se publica la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para el 2020, un capítulo nuevo que es el capítulo 2.22 y que habla de todo lo que tiene que entregarse fracción por fracción en 28 reglas aproximadamente. La verdad son muy numerosas, aunque son algo repetitivas, y ahí te explica con precisión qué es lo que hay que entregar. Lo preocupante de esto es que hay que entregar todo y más. O sea, administrativamente hablando es bastante complicado porque tienes que reunir diagramas, tienes que meter contratos, tienes que meter
la serie de actos jurídicos que están correlacionados con lo mismo, tienes que explicar, tienes que entregar evidencia, tienes que dar mucho detalle en el caso de que estés obligado a revelar. Después viene otra fecha que yo considero importante, la del 23 de noviembre del 2020, en donde se habilita un minisitio en el portal del SAT. Este minisitio es clave para entender cómo hay que revelar el esquema. El esquema se revela a través de ese minisitio al cual uno accesa con la FIEL y en el cual pues ahí te va llevando las diferentes opciones de qué es lo que vayas a revelar y a través de este minisitio entregas la información que debas de entregar. Pero ahí solamente se activó. El problema es que si tú te metías no podías realmente fijarte cómo podías cumplir porque te decía que se iba a presentar conforme una guía. Pues adivinen qué, esa guía que te dice hoy por hoy cómo se debe de hacer el llenado de la declaración informativa, la acaban de publicar el día de ayer. Entonces, si bien es cierto, ya teníamos habilitado el portal realmente no se podía utilizar. Eso estamos hablando del 23 de noviembre del 2020. El 26 de enero del 2021 se activa el aplicativo dentro del minisitio para que los contribuyentes puedan ingresar a presentar sus esquemas. Estamos hablando de cuántas semanas atrás, de escasas 2 semanas, 26 de enero. El 2 de febrero, que esta fecha sí es icónica, es muy importante, se publica un acuerdo en donde se determinan los montos mínimos. Esa es la famosa regla minimis, es decir, te dicen a partir de cuándo sí estás obligado. En el contrario censo, hasta dónde no estás obligado. Y aquí lo publican y la regla general es a partir de 100 millones de pesos. O sea, todo lo que esté hasta 100 millones de pesos no se debe de reportar. Pero se quedan muchas dudas porque como toda disposición nueva, la primera pregunta era, oye, pero si tengo varios esquemas, ¿los tengo que sumar? Si tengo varios esquemas y uno sí me genera un beneficio fiscal en el 2020, que es el primer año de aplicación, pero ese mismo también me genera beneficios hacia el futuro, ¿lo sumo todo en el primer año o en cada año el beneficio que me puede aplicar? Porque hoy no lo sé. El tema de los esquemas reportables tiene una peculiaridad muy importante que te dice que son esquemas presentes o futuros, o sea, que te genere un beneficio fiscal ahorita o que te pueda generar un beneficio fiscal en el futuro, lo cual es altamente difícil de poder determinarlo. Pero siguiendo en el tema de la cronología de las fechas, les comentaba que se publica este acuerdo que hay que leer y el día 3 de febrero, o sea, un día después, hay un comunicado que emite el Consejo Coordinador Empresarial, en los cuales están haciendo de alguna u otra manera una difusión de lo que platican con las autoridades. Todos sabemos que el Consejo Coordinador está bastante cercano con la autoridad y ponen y publican todo lo que la autoridad les contestó. Vale mucho la pena leerlo. Este comunicado lo lanzaron apenas hace algunos días, el 3 de febrero, porque ahí te especifica alguna de las dudas, aunque no es un documento oficial, pero sí sabemos que pues es la manera en cómo el SAT lo está leyendo. Y como les decía, finalmente el día de ayer se publica la guía de llenado de la declaración informativa con ni más ni menos 112 páginas, donde te dice cómo hay que llenarlo y que hay que presentar el primer informe el día 15 de febrero. Estamos hablando, pues hoy es el día 10, 5 días más, si se atreve con todo y el fin de semana. Entonces, desde mi punto de vista, siendo una disposición tan relevante para los contribuyentes, en donde van a ir prácticamente a entregar cuáles fueron sus operaciones que caen en este supuesto, con todo el detalle habido y por haber, y que esa información puede detonar una auditoría, puede detonar una recaracterización, puede detonar el que te pues, lancen un nuevo programa de fiscalización, etcétera, y que tiene sanciones tan relevantes como ya las comentamos, pues obviamente la recomendación hacia las autoridades es que extiende el plazo. Porque de lo contrario, pues todos los contribuyentes van a entregar información quizás con errores, siguen habiendo muchas lagunas, y esos errores ya nos generan como tal la aplicación de la sanción que ya mencionábamos en un inicio.
Oye, Víctor, y tratando de recoger un poco las inquietudes de las personas con las que hemos platicado este tema, cuéntanos un poquito, en términos generales, ¿quiénes son los obligados a cumplir con este deber, con presentar estos esquemas? ¿Qué se considera un asesor fiscal para efectos de estar obligado también en esta dimensión, ¿no? Vemos que una dimensión es por parte del contribuyente y otra dimensión es por parte de los asesores. Y también una pregunta recurrente que me han hecho mucho, pero me gustaría saber tu opinión es, por ejemplo, el contador de la empresa, el que es empleado de la empresa, que participó en una estrategia de este tipo, ¿está obligado o no está obligado? ¿Tú cómo ves? Sí, fíjate, Carlos, que voy a contestar tu pregunta al final de esta intervención, porque me parece muy importante, o por lo menos esa es mi sugerencia, que primero, antes de buscar culpables, hablando de quién es el asesor y tiene la obligación de revelarlo, primero tenemos que ver si estamos en el supuesto. No está fácil entrar o no está fácil caer en el supuesto conforme lo dicta la ley. Esto es muy importante. Las autoridades podrán tener otra interpretación. Pero para mí hay 3 temas en esta búsqueda de si tengo o no tengo un esquema reportable. El primero de ellos es que la definición que viene como tal de esquema reportable en el 199 establece claramente que debe de existir una serie de actos jurídicos. Y una serie de actos jurídicos es plural. Es decir, un solo acto jurídico no, varios actos jurídicos sí, y te habla de una serie. Pues para que sea una serie de alguna u otra manera, pues tiene que estar correlacionado. Si estamos hablando, por ejemplo, que yo estoy comprando manzanas a Estados Unidos y compro un cargamento por mes, pues tengo 12 compras de manzanas durante un año. No son una serie de actos jurídicos, es un acto jurídico cada mes. Aquellos que están correlacionados pues es que fíjate que me fusioné y después ya que me fusioné varias compañías con una, pues algunas la fusionante tenía pérdidas y entonces como tenía pérdidas, toda la operación de las fusionadas empezaron a utilizar las pérdidas que estaban pendientes por amortizar, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay una serie de actos jurídicos que de una u otra manera y de forma correlacionada pues generaron un beneficio fiscal. Ese es el primer tema, una serie de actos jurídicos que hay que identificar, plural. Segundo, es para que se obtenga de manera presente o futura un beneficio fiscal. Y afortunadamente tenemos la definición de beneficio fiscal en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Hay que leerlo con mucha precisión, porque el beneficio fiscal no es una deducción, no es una exención per se, eso no es un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal es una reducción, es un diferimiento o es una eliminación de la contribución. Y esto se puede lograr a través de deducciones, exenciones, etcétera. Es decir, los 100 millones de pesos del acuerdo que ya mencionamos que se publicó el día 2 de febrero es respecto de lo que impacta la contribución. Entonces, si lo hacemos de manera así muy rápida, pues son 300 millones de pesos que me generarían de operaciones, que me generarían una reducción de 100 millones de pesos a nivel de contribución. Entonces, estamos hablando de que no cualquier operación cae en el supuesto. Ahora bien, uno de los temas que son importantes es si caigo en varios supuestos y conjuntamente me reducen en más de 100 millones la contribución en ese año, porque se mide por año, pues entonces sí caigo en el supuesto. Y si ahí tengo 20 esquemas, de los cuales los primeros 2 me generan 100 millones de beneficio y los otros 18 valen $1, la pregunta es, ¿y tengo que revelar todos? La respuesta es sí, porque en su conjunto superan 100 millones. Pero insisto, no está tan sencillo porque primero una serie de actos. Segundo, beneficio fiscal de más de 100 millones a nivel de contribución. Y tercer punto, que se encuentre en algunos de los 14 fracciones del 199. Y cada fracción tiene su peculiaridad. Entonces, hemos visto operaciones importantes
en las cuales se tiene una reducción de la contribución, pero no cae en estas tres definiciones. Si yo en estos tres conceptos de valoración o criterios de valoración, en alguno de ellos digo no, entonces la respuesta es no es un esquema reportable. Ya que yo digo o determino con precisión y con medición objetiva y cuantitativa que sí tengo que reportar, entonces hay que voltear a ver quién lo tiene que reportar. Y acá hay una regla. Todo aquel que participó es un asesor fiscal en una serie de actos jurídicos que de manera presente o futuro me generen un beneficio fiscal y que esté comprendida en las fracciones. Ya dije los tres criterios de valoración concatenados. Entonces, si alguien participó, no importa el nombre que tenga, contador, abogado, ingeniero o no tenga título, estaría dentro de la posibilidad de ser un asesor fiscal. Pero el asesor fiscal obligado es aquel, y ahí también hay una definición muy importante, que pues aplica en su totalidad, me refiero cuando aplica porque hay mucha terminología, es el que te asesora en su totalidad de este esquema reportable. Entonces, no todos los asesores fiscales asesoran de manera, vamos a decirlo numéricamente, al 100%, no son a quien se les imputa como tal el esquema o la planeación fiscal que está detrás de este esquema. Entonces, a tu pregunta, ¿puede ser el contador? Sí, pero habría que ver si cae en el supuesto. No está tan sencillo caer en el supuesto de ser el asesor fiscal que promovió la totalidad de un esquema o de una planeación. Además de que hay reglas específicas para los que trabajan para el contribuyente. Es decir, si el contador es empleado del contribuyente que tiene el beneficio del esquema, entonces hay reglas específicas para que quien tenga que revelarlo sea el contribuyente y no sea el grupo de personas que están en el departamento de impuestos de la empresa. Hay que revisar muy bien cuándo es el contribuyente el obligado a revelar. Y aquí dejaron una ventana que desde mi punto de vista se debe utilizar en todos los casos. Yo creo que a ningún contribuyente le va a gustar que sea tu asesor fiscal el que revele el esquema con su entendimiento, sus palabras y la información a su disposición. Me parece que si un contribuyente va a revelar un esquema o un asesor le dice que tiene que revelar el esquema, pues el contribuyente sería mejor que fuera el que verificara cuál es esa información que se va a compartir con la autoridad, pues quien va a tener el efecto en su caso perjudicial, pues va a ser el propio contribuyente. Entonces, con independencia de la sanción que puede llegar a tener el asesor. Al final del día, como decíamos, el beneficio fiscal puede ser que se recaracterice, además de la sanción sobre el beneficio fiscal obtenido, supuestamente de manera indebida en caso de que las autoridades fiscales así lo consideren. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, el contribuyente se puede poner de acuerdo con el asesor por escrito para que sea el contribuyente quien revele el esquema, aun cuando haya estado obligado el asesor fiscal. También existe otra salida para el asesor fiscal, que es cuando existe algún impedimento legal. Y aquí entramos sobre todo a los temas de confidencialidad, ciertos convenios en donde, pues, dependiendo del tipo de información que se utilizó, tú como asesor hayas tenido que obligarte a no revelar eso porque, entre otras cosas, quizás incluye el corazón de una, vamos a hablar de tecnología o vamos a hablar del know-how de una compañía que finalmente esté involucrado en el tema de la planeación, pues obviamente si te hicieron firmar estos convenios de no revelación, podrías tú estar violándolos y como consecuencia también se establece que si hay un impedimento legal, pues no lo vas a revelar. Sin embargo, cuando no vas a revelar estando obligado, debe de haber una constancia como tal del por qué no revelaste. Y aquí entramos a otro mundo que yo no quisiera confundir a quienes nos estén escuchando, porque hay que leer y hay que
interpretar de manera muy fina, es decir, no estoy obligado y adicionalmente voy a tener que reportar algo explicando por qué no estoy obligado, ya sea porque pues hice un convenio con el contribuyente y me puse de acuerdo, o ya sea porque pues no apliqué, yo no soy el encargado de la totalidad del esquema, no fui el encargado, o bien porque estoy impedido por alguna cuestión de tipo legal. En todo caso, la autoridad quiere saber cuál es el esquema, quiénes fueron los asesores involucrados, y en su caso, si lo revela uno, los otros pues ya no lo van a revelar, pero tendrán que tener una constancia de quién lo reveló y que lo excluye de la revelación per se. O sea, señalas el que existió el esquema, pero no revela las tripas de este, ¿no? No lo tienes que revelar porque ya hay alguien más que lo está revelando. ¿Y qué pasa si él no lo revela? Si el contribuyente no lo reveló, ¿no quedaste relevado entonces de la obligación como asesor fiscal? Tienes que revisar cómo lo reveló, porque el contribuyente te tiene que dar una constancia de que lo reveló, y esa constancia en tu portal del SAT tú vas a poder ver, si estás involucrado, vas a poder ver cómo lo reveló. Si tú no estás de acuerdo, entonces tienes la obligación de presentar una declaración complementaria. Y ahí tendrás que revelar lo que el contribuyente no reveló. Entonces, atendiendo a un principio de practicidad, yo creo que te tienes que poner de acuerdo con tu asesor, tienen que trabajar conjuntamente, porque, insisto, creo que un contribuyente lo mejor es que maneje la información que se va a revelar, pero atendiendo a las distintas opciones que te da la propia ley, pues ponerte de acuerdo con tu asesor para efectos de que lo que reveles está completo y que ese asesor no va a estar en desacuerdo y presentar una complementaria en la que te pueda afectar, porque además la autoridad dirá, ¿y por qué no me revelaste todo? ¿Cuál es tu intención de esconderme algo? Entonces, sí, en esa parte yo diría, valdría la pena meterse a escudriñar y en ver qué obligaciones hay, pero una vez que hayamos determinado que hay un esquema revelable, que insisto, no es fácil caer. Ya de entrada, la regla del mínimo excluye a muchísimos contribuyentes, pero además hay que caer en los 3 criterios de evaluación, que en cualquiera de ellos, si tienes un no, pues la conclusión es no lo tienes que revelar. No sé si fui claro ahí o quieras alguna. Sí, no. Maravilloso, Vic. Clarificación adicional. Sí, ahora, yo quisiera entrar un poquito a una cuestión un poco más práctica, es decir, que nos comentaras o nos platicaras un poquito, Víctor, de tu experiencia como asesor con este tema de esquemas reportables. Platícanos con qué te has enfrentado, cuáles han sido a lo mejor los problemas recurrentes o cuál ha sido hasta ahorita tu experiencia con tus clientes en este tema de esquemas reportables. Gracias, Carlos. Sí, fíjate que hemos tenido la oportunidad ya de trabajar con este tema con algunos clientes, pocos. Yo podría decir que en general veo un desconocimiento del universo de contribuyentes de esta disposición, inclusive a un nivel de empresa que supera los parámetros de ser pymes. Como todos sabemos, el mayor porcentaje de empresas son pymes, pero aquí yo estoy hablando de empresas que superan por mucho los parámetros de pyme y que incluso encontramos en ese universo, que es más pequeño, pero al final del día pues, son miles de empresas, encontramos desconocimiento. Encontramos una preocupación por cumplir con todo, pero hay tantas cosas nuevas, un nuevo formato de declaración anual, que por cierto tiene sus cosas en particular, un ISIF, para aquellos contribuyentes que tienen ingresos altos, adicionalmente pues tendrán que presentar, vamos a decir, se llama ISIF, pero para quien no sabe es una declaración anual, como si presentaras un dictamen, pero lo tienes que presentar en la misma fecha o a más tardar en la fecha en la que tienes que presentar la declaración anual, es decir, el 31 de marzo, y que para quienes vivieron esto, pues es como llenar un dictamen fiscal, pero por el propio contribuyente, con muchos anexos, con mucha información a detalle, y que también esa va cambiando, entonces tampoco es sencillo.
De tal manera que tenemos tantas obligaciones, la del lavado de dinero, las informativas, cada vez pues, más frecuentes en nuestras tareas de cumplimiento, que este tema, al ser complicado, al no tener las reglas en el tiempo que se deben de tener para poderlas estudiar conjuntamente con tus asesores y valorar todos tus casos que pudieran caer en el supuesto, pues no da tiempo. Entonces, el no tener toda la información y el no tener todo el tiempo, pues pareciera que va a haber un no cumplimiento generalizado. Ahora, muy importante, los esquemas son aquellos que nacen en el 2020 y tienen un efecto en el 2020 o van a tener un efecto en los años siguientes, pero ya se tendrían que revelar desde el 2020. Es decir, este 15 de febrero, después del Día del Amor y de la Amistad, para que no pasen un día del amor tristes, el 15 de febrero tendrán que presentar esta información de los esquemas del 2020 con efectos en el 2020 o que pueden llegar a representar un beneficio fiscal en el futuro. Segundo, también se revelan todas aquellas operaciones y esquemas que se hicieron antes del 2020. No tiene inclusive límite hacia atrás, pero que tienen un efecto de beneficio en el 2020. Entonces, es una operación que yo hice en el 2017, pero tiene un efecto en el 2020 que cae dentro de los 14 supuestos que están en el 199. En ese caso, por ejemplo, es uno de los casos donde exclusivamente el contribuyente es el obligado a presentarlo. Ahí el asesor, quien haya sido, no tiene la obligación de presentarlo. Entonces, este 15 de febrero, para los contribuyentes en particular, pues puede ser una fecha límite muy importante que no tiene nada que ver con el tema del asesor fiscal, porque aun cuando haya sido motivo de una recomendación de un asesor fiscal, el asesor fiscal no es solo el obligado, lo es el contribuyente. Entonces, a tu pregunta respecto de cómo lo estamos viendo, pues inclusive hay asesores fiscales que no conocen el alcance de estos esquemas y mucho menos a veces ni se acuerdan con todos los clientes, pues con cuál de ellos quizás se pudo haber caído en casos como, por ejemplo, que haya un arrendamiento en donde a su vez dentro de compañías del grupo subarrendan a otra compañía. Así de sencillo, o sea, hay dos actos jurídicos, primero es un arrendamiento y luego un subarrendamiento, ya no es un acto, son dos, y como tal, la ley lo establece como un esquema reportable. Obviamente, porque pues está viendo que no trataste ahí de mandarle la mayor de los ingresos a quien trae pérdidas y en su caso la mayor de las deducciones a quien trae utilidades. Entonces, en ese caso, pues es un esquema que podrían caer múltiples grupos. Habría que ver si a nivel de la contribución es más de 100 millones de pesos y se considera un esquema personalizado, que por cierto no lo hemos comentado. Hay esquemas de dos tipos, los generalizados y los personalizados. Donde nos vamos a enfocar realmente un contribuyente común y corriente es al personalizado. Pero el generalizado existe y ese generalizado básicamente es pues, cuando un asesor fiscal quiere comercializar una planeación de manera generalizada y digamos, por lógica, pues estamos hablando de que los contribuyentes no van a entrar en ese tipo de esquemas, que estén vendiendo esquemas que de manera generalizada se le pueden aplicar a cualquier contribuyente o a cierto contribuyente de cierto sector, pues es más un tema de los asesores. Y en ese contexto es importante aclararlo porque la regla de los 100 millones le aplica a los personalizados, no a los generalizados. Ese no tiene límite mínimo. Entonces, en el caso de los personalizados, que hablábamos de la regla de los 100 millones de pesos, pues me parece que hay dudas en cuanto a su aplicación y incluso la comunidad de asesores fiscales, ante tanto trabajo que hay, tanta subjetividad o falta de claridad de la disposición, pues me parece que estamos en un terreno fangoso, en un terreno donde no está seguro si sí o si no,
si debes de revelar o no, de cómo hacerte llegar de la información. Y todo esto, pues al final del día creo que se va a ir detallando, modificando, y la autoridad irá haciendo ajustes para que sea de mayor entendimiento y de mayor aplicación. Muy bien, Víctor. Oye, y ya para, digamos, irnos perfilando al cierre de este módulo, eh, tomando en consideración todo esto y sobre todo tu experiencia que es muy valiosa, ¿cuáles podrían ser, Víctor, como algunas recomendaciones generales que podrías darle tú a la gente que nos sigue, sobre todo enfocándonos mucho a los asesores, ya sean abogados, ya sean contadores? O sea, ¿cuáles serían como los puntos claves que tú les digas, oye, abusado con esto, abusado con esto, abusado con esto? Sí, yo diría que hay 3 recomendaciones que me vienen ahorita a la mente. La primera es revisar en el año del 2020 en qué operaciones pude haber estado involucrado y si esas operaciones pudieran caer o no dentro de los 14 fracciones correspondientes. Si sí, entonces creo que debe de existir un acercamiento con el contribuyente y conjuntamente con él analizar el tema para ver quién sería el responsable y trabajar conjuntamente para, una vez que se defina, se lleve a cabo, como yo decía, el cumplimiento de la ley para quien lo va a reportar y para quien no lo va a reportar. En una segunda recomendación muy puntual y muy importante es que debe de existir dentro de las propuestas que se entregan o contratos que se firman con un cliente, debe de existir ahí ya el reconocimiento de esta obligación y ponerse de acuerdo de quién es el que lo tiene que revelar. Esto tiene diversas implicaciones, como ya decíamos, por ejemplo, la de compartir información de un cliente y de un contribuyente con el SAT, con las autoridades fiscales. Entonces, habrá que añadir a las propuestas, pues, cuál va a ser la consideración correspondiente. Por ejemplo, puede ser que en todos los casos, si llegase a haber un esquema reportable, ponerse de acuerdo ahí, por escrito, que será el contribuyente quien lo tenga que revelar y tendrá que ser él el que presente toda la información y te dé a ti la constancia donde acredita que lo va a revelar. Y la tercera, y muy importante, es que a partir ya del año pasado, si no lo hicieron a partir de ahora, cualquier operación que involucre de actos, es importante que esté en el consejo, en el comité, en el grupo de estudio y de análisis, pues que esté una persona calificada para poder decir si va a ser un esquema que no nada más va a conllevar un riesgo en alguna interpretación, quizás, porque trae un beneficio fiscal, sino si va a ser un esquema que se tenga que revelar o no. Me parece que se deben de crear nuevas prácticas, nuevas políticas, que no nada más se dejen establecidas documentalmente, sino que las mismas se ejecuten y en conjunto con tus clientes y por el lado del contribuyente en conjunto con tus asesores, pues se pongan de acuerdo y analicen si un esquema va a ser en el corto plazo revelado con las autoridades fiscales, so pena de que las autoridades con esa información, pues como les comentaba, tienen la obligación de analizarlo y ver si es una práctica abusiva o no. Si es una práctica abusiva, pues ya mencionamos que puede generar facultades de comprobación. Una parte positiva que quedó modificado como parte de muchas gestiones que se hicieron antes de aprobada esta reforma, pues fue la de que la autoridad defina que un esquema o una operación es una práctica indebida en esta etapa, pues no te genera ningún tipo de perjuicio. Será hasta las facultades de comprobación y en el entendido que tú puedes ahí, pues, otorgar cualquier clase de documentación, soporte y manifestar lo que a tu derecho te convenga en función de esa operación, la que podrá determinar al final si hay ahí una actividad fraudulenta desde el punto de vista fiscal o evasiva o abusiva y se puede aplicar esta nueva cláusula de antielusión con la famosa recaracterización de operaciones
o con la determinación de las omisiones en el pago de las contribuciones correspondientes. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Pues, oye, yo la verdad estoy muy contento de que en este ratito nos lo hayas dedicado para platicar de este tema. La verdad es que lo que más me gusta de este proyecto, Víctor, es la oportunidad de poder estar en contacto con mis amigos. Muchas gracias por habernos acompañado, Víctor. Un honor, Carlos, como siempre, más cuando esto lo haces en honor a tu padre, a quien tanto nos has hecho tenerlo presente con tus publicaciones, con estos esfuerzos que haces. Me parece que lo haces presente y lo haces vigente para que todos nos acordemos de él y sobre todo pues que su nombre sigue estando en los campos de la fiscalidad, de la tributación y de toda la cuestión legal. Te felicito por hacer este esfuerzo. Gracias por invitarme y con mucho gusto cualquier duda o comentario o información, pues estamos como siempre a tus órdenes y a las órdenes de quien le parezca esto interesante. Con mucho gusto y como siempre tienes mi cariño, mi admiración, mi respeto. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Víctor. Y fíjate que a propósito de eso, bueno, aprovecho para comentarle a los amigos que nos siguen, que nos ven o nos escuchan, que podrían, si tienen algún comentario en el canal de YouTube de Incasafi TV, van a estar habilitadas las casillas de comentarios. Pueden, si tienen alguna duda o quieren decir algo, lo pueden hacer por ese medio. O bien, pueden mandarnos un correo y hacerle alguna pregunta particular a Víctor o a mí, si así lo desean, al siguiente correo, incasafi.tv@gmail.com. Y bueno, antes de cerrar, porque así me lo pidieron y no puedo dejarlo de hacer. Quiero saludar a todos mis ahijados del UNIT de Tepatitlán, contadores que hace algunos añitos, incluso Víctor, tú me acompañaste una vez a dar una clase allá con ellos a Tepa, si te acuerdas. Hace poquito tuve contacto con ellos y oye, profe, padrino, salúdanos, ¿no? Entonces, un saludo a todos. Y también este material se lo tenía prometido. Acabo de recién terminar un módulo de Código Fiscal de la Federación y mis alumnos de un grupo en particular, de una escuela de capacitación integral empresarial, también les mando un saludo y espero que este material les sea útil. Y ojalá que las personas les guste este material y tengan a bien suscribirse a Incasafi TV, canal de YouTube, y activar la campana de notificaciones para que les esté avisando cuando estemos subiendo un material que esperemos que sea de interés. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Buen día.